Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, qué buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a ver con la lista. Está Brandon Aguilar. Y Leonardo Aldea. Presente. Nicole Andrade. Presente. Inge, Andrés disculpe. Vaquero. Aguilar sí está presente. Andrés Vaquero. Presente. Fabricio Barreno. Presente. Kevin Carrillo. Presente. Jerry Chango. Presente. William Cifuentes. Presente. Jonathan Criollo. Presente. Ariel García. José Gordillo. Carla Gualavicí. Presente. ¿Quién dijo presente? ¿Mm? Daniel Yo, Inge, Gordillo. perdón, no valía el botón. Carla Gualavicí. Presente, Inge. Renato Guamán. Presente. Renato Guijarro. Presente. María Fernanda León. Presente. Alexis López. Presente. Fausto López. Presente. Felipe Musa. Presente. Alexis Kishpi. Presente.
Kevin Rodríguez. Presente, Inge. Salomé Vinuesa. Presente. Sebisuete. Presente. Guido Zambrano. Presente. ¿Qué me Sí. puso? Disculpe. Sí, ya te puse. Aguilar. Ya. Gracias. Listo, entonces, bueno. Nuevamente les motivo para que se pongan pilas con el foro, ¿no es cierto? Hacer interacción en el foro acerca de los diversos temas. Hagan preguntas. Y para que se pongan pilas también con que la siguiente semana ya es el examen, no se olviden el día lunes con ustedes. Y si necesita alguien alguna tutoría, puede solicitarlo, ¿no? Y organizamos ahí un tiempito. Entonces, ¿qué tal les fue con el ejercicio que les mandé? Bien, Inge. ¿A qué resultados llegaron? ¿Qué obtuvieron? Inge, yo tenía una duda. En la línea de energía nos muestra las pérdidas que tiene el conducto, ¿verdad? Es decir, que si el nivel de energía en D estuvo en 60, en la tubería número 1 perdería 10 metros de pérdidas, ¿verdad? Me dices, si el nivel es 60, nivel de presión D, las pérdidas del conducto 1 serían 70, eso es lo que me dijiste. Bueno, las pérdidas en el conducto 1 hasta llegar al punto D serían de 10 metros. Serían 10 metros, sí, exacto. Ya dije. ¿Sí? Recuerden que les dije que íbamos a llamarlo como nivel de energía, ¿sí? Ya después, si por facilidad le quitamos la carga de velocidad, le llamaremos nivel de presión, que el nivel de presión es igual al nivel de energía. Perfecto, entonces, cuéntenme qué es lo que hicieron y qué resultados tuvieron. Yo tengo, Inge, podemos revisar el mío a ver si está bien, por favor. ¿Listo? A ver, explícanos entonces qué hiciste. Dale un poquito más pequeño para que se lo pueda ver bien. Entonces, a ver, cuéntanos. Ya dije ahí, las pérdidas en el conducto 1 por la fórmula que utiliza el CHW las igualamos a 10 y como tenemos de dato la longitud, el diámetro y el CHW, obtenemos el caudal que tiene el conducto 1. Después de esto hice un Bernoulli entre B y C. Inge, aquí también le quería preguntar, ¿el Bernoulli entre B y C tomaría en consideración las pérdidas que se producen en el conducto 2 y en el conducto 3, ¿verdad? Ajá. Ya, entonces llegamos a esta ecuación número 1. Después podemos ver que las pérdidas en 3, también tenemos que, aquí Inge, también tenemos que el nivel de energía en 60 hasta 50, aquí también en el conducto 3 tenemos pérdidas de 10 metros, ¿verdad? Conducto 3 tenemos una pérdida de 10 metros, sí, porque el nivel de energía está en 60 y termina en 50. Ya, listo. Entonces aquí el caudal en C también podemos obtenerle por la misma fórmula de arriba. Y sabemos que como aquí sube y aquí baja, la suma de los caudales en 1 y en 2 va a ser igual al caudal 3. Entonces aquí obtenemos el caudal 2, que sería de la
tubería donde se encuentra la bomba. Y aquí ya podemos encontrar la altura de bombeo según el Bernoulli que hicimos entre B y C, Ujú. ¿no es cierto? Y ya, Perfecto. ahí ¿Y cuánto te da la encontraríamos. altura de bombeo? Aquí me da 50.106 más las pérdidas en 2. Entonces aquí las pérdidas en 2 me da 10.90 y la altura de bombeo total me da 61.016. Ya. ¿Y la Ajá, y de potencia de la ahí bomba? la potencia de la bomba me da 61.45 kilovatios y 82.4 HP. Perfecto. El Ajá. resto, Y aquí la presión de la bomba entre el punto... Aquí hice igual un Bernoulli para saber la presión antes de la bomba. Y me da una presión positiva de 280. Que en mi consideración sí está bien porque la bomba está más abajo del nivel de referencia de B. ¿cuánto era la presión positiva? 280. Ya. Ujú. Ya, eso está Eso bien. hiciste un Bernoulli, a ver, déjame ver, entre, Entre B y C. Entre B y el B pequeña de aquí. entre B pequeña y B. B y B pequeña que aquí es de la bomba. Ya, a ver, déjame ver ese Bernoulli. Ya, simplemente lo que te genera ahí es la pérdida por la carga de velocidad, ¿no? Ajá. Bueno, sí, perfecto. Sí, realmente, como ven, no es que se complica mucho. Podemos subir a la parte más alta, por favor. No es que se complica demasiado, ¿no es cierto? Como tenemos el nivel de energía en D, fácilmente podemos obtener las pérdidas del conducto 1 y las pérdidas del conducto 3, lo que facilita totalmente el cálculo. Y Y si hay ahí, una ajá, consulta. Por ejemplo, las pérdidas del conducto 2, del conducto, a ver, 1 y 2 vendrían a ser 10, ¿verdad? Para poder encontrar el caudal. Es que ahí me confundí un poco, por lo que están en el nivel de energía está en 60. del conducto 1 y el conducto 3. Del conducto, sí, del conducto 1 y el conducto 3 y del Ajá, conducto 2 sería los 50. exacto. Ahí. ¿Sí? Entonces, en el conducto 2, en esencia, las pérdidas dependen del conducto 2 propiamente dicho, es de la parte más problemática. Puedes bajar ahí, ¿verdad? Por la parte de las pérdidas del conducto 2. Entonces, ¿qué nos dice su compañero? Como veíamos, depende del conducto, ¿no es cierto? Tenemos coeficiente de Hassen-Williams, entonces lo que hacemos es utilizar la ecuación de Hassen-Williams. Entonces, como ven aquí, utilizando la ecuación de Hassen-Williams, nosotros ya conocemos la longitud del conducto 2, conociendo el coeficiente de Hassen-Williams del conducto 2 y el diámetro del conducto 2. ¿Sí? Además, por la ecuación de equilibrio de caudales, su compañero ya obtuvo el caudal en 2 y simplemente de esta forma sacamos todas las pérdidas que se generan. ¿Sí? Entonces, como dependen de las características del tubo, se lo saca de esta forma y con eso utilizamos la ecuación de altura de bombeo, ¿sí? En donde nosotros tenemos, para esta ecuación de altura de bombeo tienes un poquito más arriba, puedes subirle, por favor. No, ahí abajo está. Esta de aquí es la que usaste. Ya, Sí, que por la altura de bombeo es esta, entre Bernoulli entre B y C. ya, perfecto. Entonces tenemos esta ecuación para la altura de bombeo, ¿no es cierto? En donde tenemos que la altura de bombeo más el nivel del punto B va a ser igual a 50, que es la diferencia de niveles, más la carga de velocidad que se genera en el conducto, en este caso sería el conducto 2, y más las pérdidas que se generan. Entonces, las pérdidas son las que ya estábamos terminando anteriormente. Me parece que no les di coeficiente de pérdidas menores, ¿no es cierto? Entonces, por eso son solo pérdidas por fricción.
Entonces ahí vale la pena acotar que si es que tenemos pérdidas por fricción y pérdidas menores, vamos a tener un C1 por el caudal a la 1.8519 más un C2 por el caudal al cuadrado. ¿Sí? Entonces simplemente de esta ecuación, como ya se conoce el caudal, tenemos la relación para obtener cuál es nuestra ecuación de la altura de bombeo. ¿Sí? ¿Alguien que haya hecho algo diferente? ¿Qué me dicen? Sube un poquito, por favor. No me acuerdo las respuestas exactas, pero... Esta es la ecuación, ¿no es cierto? 40 más carga de velocidad más... etcétera, etcétera. ¿La carga de velocidad cuánto te daba? La Bájale un carga de poquito. Súbele en la parte de acá. Esta ahí. Ahí. 40 más la carga de velocidad. Sí, aquí creo que les añadí estos 10 metros de gana. Y sobre todo esos 10 metros ya le quité hasta allá. Sí, esa sería un errorcito ahí. Sí, que ahí está de gana estos 10 aquí. Ahorita me di cuenta. Y tienes la carga de velocidad y las pérdidas por fricción que nos daban 1091. Sí, entonces la altura de bombeo bajaría a 51 y pico. Aquí sería 51.016. Ujú. Perfecto, sí, es el resultado bien que lo encontramos. ¿De ahí alguien tiene algún comentario adicional de este ejercicio? ¿Alguien que quiera repasar alguna sección que no entendió o que no le queda claro? Inge, por ejemplo, yo estaba haciendo el mismo procedimiento que Daniel, pero por ejemplo, me confundía yo para encontrar el tipo de bombeo, pero yo creo que ya sé que se hace con ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Pero en la potencia de la bomba ¿cómo es? Se tomaría el caudal para que, por ejemplo, en este caso de la altura de bombeo que nos están mostrando, para la presión de la bomba se necesitaría utilizar el caudal de esta rama, por ejemplo, del caudal 3, creo que era. Porque el correo que tú está en el video es el de Serfatex. ¿En dónde está ubicada la bomba? En el caudal 2. En el conducto 2, entonces obviamente la bomba está ejerciendo su impulso sobre el conducto 2. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo ahí claramente. Entonces, si ustedes se van al gráfico, miren, tienen el conducto 2 con la bomba. Entonces, no tendría lógica usar el caudal del conducto 1 ni el caudal del conducto 3, sino simplemente tiene influencia en el conducto donde está la bomba. ¿Sí está claro eso? Sí, bien, gracias, Inge. Chévere. ¿Alguien alguna otra duda? ¿Qué me dice? Inge, cuando nos da el MPD igual a 60, esa es la carga o sea, de la presión más la de la velocidad, ¿no es cierto? Es el nivel, yo les dije nivel de energía en D. Ahí está como nivel de presión porque en estos casos les di las características, estamos asumiendo que la carga de velocidad es despreciable. Entonces por eso me quedo como, ¿cómo se llama? Como con nivel de energía igual al nivel de presión. Entonces,
Este es el punto en donde va a estar ubicada la línea de energía para el punto del conducto del sistema que le hemos llamado D. ¿Sí? En el caso que no nos dé el nivel de energía, tenemos que hacer, o sea, suponer que el conducto 3 no tiene caudal, ¿no es cierto? El conducto 3 no tiene caudal. Para de ahí poder generar el nivel de energía que tendría el sistema, si no nos diera. O sea, dependería de los datos que les he dado, ¿no? Puede ser una solución, ver qué pasa si el conducto 3 no tiene caudal, pero la situación es que aquí, como tienen una bomba, este caudal de ley debería subir. Entonces, la comprobación que habría que hacer es si este de acá sube o baja, porque ya sabemos que el 3 de ley tiene que ir hacia la derecha, hacia E. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen con eso? ¿Podría repetir, Inge? ¿Por qué se me salió del Zoom? Y otra vez ingresar, por favor. Les digo que en este caso, si es que no tuvieran el nivel de energía en D, de ley el conducto 2 tendría que subir porque tenemos una bomba. Y si es que este sube, el conducto C de ley tendría que también subir porque el agua tiene que irse a algún lado. Entonces la única duda es qué pasa en el conducto 1. Si el conducto 1 sube o el conducto 1 baja. ¿De qué dependería eso? ¿Qué me dicen ustedes? De la carga que tiene A. De la carga de A, no necesariamente, pero bueno, en parte sí, pero ¿de qué más? De la altura que genera la bomba. Entonces puede que no sea un dato el nivel de energía en D. Puede que no lo tengan como dato. Pero el dato en ese caso tendría que ser la altura de bombeo. ¿Sí? O, por otro lado, podría ser la potencia de la bomba, ¿no? Obviamente. ¿Sí me siguen con eso? ¿Mm? Sí. Entonces ahí lo que habría que hacer es un Bernoulli entre B y D, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entre B y D ustedes ya van a tener a la altura del bombeo inmiscuida. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen con eso? Porque ahora, ¿qué pasaría si yo les pongo un reservorio aquí y otro reservorio acá con una bombita? ¿Qué cambios se generarían en el diseño? ¿Qué me dicen? ¿Mm? ¿Se genera alguna diferencia? ¿Qué me dicen? Brandon Aguilar, ¿qué me dices tú? Inge, yo creo que en los tramos anteriores no generaría ninguna diferencia, sino porque ya al llegar a ese punto C ya se estabiliza otra vez todo. ¿Cómo se estabiliza? O sea, ya la velocidad vuelve a ser cero y otra vez tendremos que analizar el tramo que agregó. Ya se llega a ser cero, ¿qué? Pero La velocidad a la que está yendo el fluido.
Entonces todo se vuelve a estabilizar ahí en ese punto. Bueno, podríamos hablar de cierta estabilidad, pero más bien la idea sería que este sistema, con sus compañeros, funcione independiente porque el agua va a llegar a cada C, ¿sí? Y ahí no sabemos si no nos interesa qué va a pasar. Pero por el otro lado, este sistema de la derecha va a funcionar como un sistema totalmente independiente que va a abastecer también al reservorio C. Entonces, ¿cuál sería el caudal que llega a C? Caudal 2. Es el caudal 3. El caudal 3, ¿sí? Más el caudal que tenemos acá, que podríamos llamarle 4, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí me siguen con eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguna duda respecto a esto? Que en esencia el primer examen va a enfocarse totalmente en lo que es sistemas de bombeo. Importante las pérdidas que ya saben manejarlas. Importante el criterio en cuanto a líneas de energía que también ya saben manejarlas. Bernoulli que también ya saben manejarlo. ¿Sí? Y de ahí en esencia es lo mismo que hemos ido viendo, un sistema de bombeo simple. ¿Qué me dice? Para este caso, siempre nos van a dar el nivel de energía en D porque tenemos una bomba, ¿no es cierto? No podríamos determinar a qué altura subiría. No es necesario, no habría por qué darle obligatoriamente el nivel de energía en D. Como les digo, yo podría darles la altura de bombeo de la bomba, podría darles por otro lado alguna condición específica, como por ejemplo, yo podría decirles cuál es la potencia mínima de la bomba para que el caudal en uno suba, ¿no? ¿Qué dice? Ahí seguiríamos utilizando igual, ahí utilizaríamos en ese caso el caudal 1 que encontremos. Como el Si es que caudal. nos pide encontrar la potencia mínima. Porque donde está la bomba, ya quedamos que era, o sea, donde está la bomba es donde se encuentra el ramo 2, o sea, el que se utilizaría el caudal 2. Pero para encontrar la potencia mínima para que suba, o sea, para que suba, se tendría que utilizar las pérdidas de este tramo, perdón, no el caudal. O sea, obviamente tienen que usar, dependiendo del Bernoulli que hagan, tienen que usar las pérdidas correspondientes, ¿no? Si es que ustedes para ese caso hacen un Bernoulli entre B y A, pues tendrán que usar las pérdidas en 2 más las pérdidas en 1. Pero lo que les dije, si la bomba está en 2, el caudal con el que va a trabajar la bomba es el caudal de 2. ¿Sí está clarísimo eso? Eso sí. En cuanto a las pérdidas, lo que les digo, todo es Bernoulli, ¿no? Si hacen Bernoulli entre B y A, vamos a tener la sumatoria de pérdidas en 2 más la sumatoria de pérdidas en 1. En esos casos, es lo que quería que vean que se puede complicar, ¿no? Si es que yo les pongo una sumatoria de K para pérdidas menores, pues ustedes tendrán pérdidas menores en 2 por acá y pérdidas menores en 1 por acá. ¿Qué problema puede haber con eso? Aumentaría las pérdidas, tanto de fricción como menores, vamos. Nada más, no habría ningún lío. ¿Mm? ¿Alguien algún comentario de eso? Que necesitaríamos más potencia en la bomba. Más potencia. Bueno, obviamente que necesitamos más potencia para que la bomba, el agua llegue hasta A, ¿cierto? Así que sí, eso
respecto a lo que acabamos de ver ahorita, sí. Entonces, lo que quiero es que se den cuenta y no se dan cuenta de que en este caso ustedes van a tener los caudales como incógnitas. Entonces, ¿qué van a tener? Ecuaciones de Bernoulli con sumatorias de pérdidas. Entonces, supongamos que es el Bernoulli entre A y B. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener que en las pérdidas, solo enfocándonos a las pérdidas, van a tener HF1 más HM1 más HF2 más HM2. Entonces HF1 va a ser un coeficiente C por el caudal de C1 a la 1.8519 más en las pérdidas menores en 1 va a ser un coeficiente, pongamos de 2 por el caudal al cuadrado, que sería el caudal 1, les puse, más las pérdidas por fricción en 2 van a ser un coeficiente 3 por el caudal en 2 al cuadrado a la 1.8519. ¿No es cierto? Y más las pérdidas menores en 2, un coeficiente 4 por el caudal 2 al cuadrado. Entonces, ¿le ven cómo se podría complicar el uso de estas ecuaciones? ¿Mm? ¿Mm? Sí, podríamos hacer un ejercicio así. Ahorita estamos medio justos porque, como les dije, ustedes les cortaron encima una semana y se les metió una salvajada de materia. Lo que podríamos hacer es como una tutoría, algo rápido, donde ustedes ya tengan trabajado. Si se organizan, sí podríamos hacerlo así. Pero noten esto. Entonces ahí sí dependeríamos de que se organicen ustedes. ¿Perdón? Dice Carlita que si lo puede dejar entrar, parece que tuvo un problema con el internet. Entonces, miren lo que pasa aquí. Metan ustedes ecuaciones de su calculadora de esta forma. El 70-80% de las calculadoras colapsan y no les van a dar una respuesta. Porque son muy pocas las calculadoras que manejan los datos con diferentes exponentes. ¿Sí? ¿Sí me entienden o no me entienden? Sí. Entonces, como les digo, el problema sí iría por el lado de sus calculadoras. Entonces, por eso quería ver que ustedes entiendan que este ejercicio es fácil, pero en algunas situaciones se les puede complicar un poco. Pues como les dije, si quieren resolver otro ejercicio de esto, lo podemos hacer sin problemas con una tutoría. Y ahí sí ya dependería que ustedes se organicen y me avisen. ¿Alguna otra duda de este tipo de ejercicios? Inge, yo tengo una duda. No sé si puede ser tal vez una regla general, pero era revisando la materia del anterior semestre y decía que la sumatoria de las pérdidas, o sea, en el caso donde hay una bomba, sería igual a la altura de bombeo más el nivel donde está el reservorio menos el NED. No sé si eso está correcto o no. A ver, me dijiste la sumatoria de De las pérdidas. pérdidas es igual a la altura de bombeo. Ajá, más el nivel donde está el reservorio B, o sea, más 10. Más el nivel de B, más... Ahí hay menos el NED, que serían los 60. Nivel de energía. Pues en esencia, pues, a ver, aquí tienes como nivel de B o delta Z, me dijiste. Antes Delta dijiste Z. Aquí sería delta Z. Entonces, en esencia, la ecuación de las bombas era
delta Z más CQ cuadrado más las pérdidas. ¿Sí? En lo que me estás mencionando tú aquí es el resultado de un Bernoulli. Entonces, ¿qué me dices? La diferencia de nivel que es entre estos dos, ¿no es cierto? En este caso 70 menos 10, 60, diciendo que el agua vaya hacia arriba, ¿no? O sea, estamos haciendo para este caso que esto es lo que se genera. Tenemos el nivel de energía, que en este caso para que se cumpla lo que acabamos de poner, debería ser, digamos, de 80 metros, ¿sí? Entonces el nivel de energía es 80. Y esto de acá es 70, ¿sí? Y las pérdidas es lo que se va a generar entre estos dos conductos, que en este caso serían de aquí a, sería de acá 10 metros, más las pérdidas en 2, ¿sí? Entonces, aquí lo que tendrías es, en esencia, un pequeño errorcito por esta sección de acá, ¿sí? Por eso más bien vale la pena hacer Bernoulli desde cero. A ver, hagamos. Bernoulli entre B y A. El nivel de referencia en B. Entonces en B tenemos carga de presión en B más Z de B más carga de velocidad en B es igual a la presión de A más Z de A más carga de velocidad en A. ¿Sí? En este caso, ¿qué tendríamos aquí con la altura de bombeo? Signo negativo. Porque me sigue. Y las pérdidas, signo positivo, como siempre. Entonces, ¿qué tendríamos? Carga de presión en B, 0. ZB es nuestro nivel de referencia, 0. Carga de velocidad en B, 0. Carga de presión en A, 0. ZA es lo que tenemos aquí como 70. Y carga de velocidad en A, 0. Entonces de aquí tendríamos que 0 es igual. Pero ahí Z no sería 60 porque le estamos tomando a partir de B. Ah, sí, 60. Sí, yo le di 0 ahorita. Perfecto. 60 metros, que sería el delta Z, ¿no es cierto? Dejémoslo como delta Z menos la altura del bombeo más la sumatoria de HF más HF. Dije una consultita, ¿por qué en este caso la carga de presión en A sería 0? Está en contacto con la atmósfera, Ahí. el cual, ¿no es cierto? Lo que ya hemos visto. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí ven que exactamente el resultado es la misma ecuación de acá. Entonces, acá la parte del nivel de energía en D que me estás mencionando, me parece que hubo algún malentendido ahí. ¿Sí? Porque en el Bernoulli, obviamente le estamos metiendo el nivel de energía en D. Entonces, no sé si ahí fue un Bernoulli tal vez entre B y D o algo así. ¿Podría haber sido? No me acuerdo. Es que solo he anotado la fórmula. Sería de revisarlo, pero ahí Sí, ya le reviso. Gracias. habría que tener en cuenta, por ejemplo, que si hacemos un Bernoulli entre B y D, que bueno, sería este de acá, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener esto. Dije, yo vuelta había visto que esta alturita de aquí, ¿Cuál altura? es de la que le estoy rayando.
era igual a... CQ cuadrado, Ay, el conducto 2. el... Bueno, esto de aquí era igual a la altura de bombeo menos el nivel de B, que en este caso sería 10, y menos el nivel de energía, que sería 60. Ay, No veo la verdad lo que me está escribiendo, pero tú me dices, a ver. Las pérdidas del 2 es igual al nivel de B, que es este de aquí. A ver qué dice ahí. Altura de bombeo menos nivel de B menos 60. sí, para encontrar justo esta alturita de aquí. No puedo rayar. Altura de bombeo es esta de acá. ¿No es cierto? Menos el nivel que es esto de acá. Justo para encontrar esta Menos alturita de el aquí. nivel de energía de acá. Eso me estás diciendo, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces en esencia lo que estás haciendo ahí es geometría, porque el nivel de energía de D menos el nivel de B me da esta altura de aquí. ¿Sí? Pongámosle H, solo H. Y por otro lado, la altura de bombeo va a ser H más las pérdidas. HF2, ¿sí? Entonces, solo geometría. ¿Está Ya. claro ahí? Sí. Ya. Entonces, en el otro caso, lo que menciona su compañero, tendríamos nuevamente, para B, carga de presión no hay, carga de velocidad ni carga gravitacional no hay, ¿no es cierto? Es igual al nivel de energía en D, que es la sumatoria de todas las energías que tenemos en D, ¿no es cierto? Menos la altura de bombeo y más las pérdidas. Creo que es lo que tenías ahí, ¿no es cierto? Sí, lo que me dijiste antes. Entonces, en ese caso, la altura de bombeo iba a ser igual a la energía en D más la sumatoria de pérdidas. Y bueno, teniendo en cuenta, sí, obviamente, si es que el nivel de B no es el 0, que vamos a tomarlo para ese caso, entonces sí se podría hacer aquí que tenemos el nivel de B, o sea, Z de B, poniendo que el nivel de referencia sea el 0 absoluto. Entonces de ahí saldría la ecuación que me presentaste, no me acuerdo quién fue el que me dijo esa ecuación. ¿Sí está claro ahí? Simplemente es la ecuación resultado de un Bernoulli entre B y D. Entonces, las pérdidas que me mencionaban son las pérdidas correspondientes solo al conducto 2. Entonces, por eso sí hay que aclararlo eso ahí. Ah, ya, pero entonces sí es válida esa fórmula. Claro que sí, que es un Bernoulli entre dos puntos. Pero ojo que es un Bernoulli para un sistema similar al que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, porque justo estaba casi igualita. Porque Sí, no se basen solo en las ecuaciones, sino más bien en lo que es Bernoulli. Sí, porque como vemos ahí, claro, si me mencionabas las pérdidas totales que podrían haber sido las de 2 más 1, ya cambia la ecuación totalmente. Pero en ese caso, vemos que las pérdidas de acá deberían ser solo en el conducto 2. ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Entonces, como les dije, si se organizan, podemos tratar de hacer un ejercicio rápido para que ustedes hagan lo que es pérdidas y todo, y después hacemos algún extra que se le pueda dar. ¿Sí? Inge, Ajá. nos da con la rugosidad relativa para trabajarle con Darcy. Podríamos usar el diagrama de Moody y sacar el factor directamente considerándole como turbulento en vez de calcular las pérdidas, o tendríamos que ir iterando. ¿Por qué iterando? O sea, si tienen la rugosidad absoluta, pueden sacar de una vez el factor de fricción F, ¿no? ¿Alguien alguna vez trató de utilizar la ecuación de Colebrook-White para sacar F aquí y realmente se le volvió demasiado larga las ecuaciones para resolver? Pero sí, en esencia pueden utilizar
la ecuación de Darcy, claro, si es que tienen como dato. Porque algo que no quiero es que después se inventen y me digan, bueno, yo asumo que la rugosidad es medio milímetro. Entonces, ahí no habría un respaldo, ¿no es cierto? Créanme que eso ha hecho algunos porque no se acordaban otra ecuación que la de Darcy. Y de repente, en vez de utilizar los datos que tenían, dijo, bueno, yo me invento que el tubo es de este tipo. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Ya, entonces, como les decía del ejercicio, motívense y buscamos una forma de hacer una tutoría. Y por otro lado, sigan con los posts en el foro, de tal forma que ahí se vayan solventando dudas y se vayan generando ideas, ¿no? Que para algunos pueden ser útiles. En cuanto al ejercicio, si alguien quiere puede subirlo al foro también para que alguien vea. Entonces, como les dije, traten de organizar una tutoría. No es necesario, no es obligación que vayan todos. Nos mandaron un correo, yo no sé si estaba mal, pero según ese correo, todos los que tengan menos de 70% en las notas tienen la obligación de hacer tutorías. En esencia va a ser el 90% de la gente, entonces pónganse pilas con eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dice? ¿Nadie? Bueno, entonces... Dije, ¿y hasta dónde van a ir el examen del día lunes? está todo lo que es bombas. Hasta lo que vemos ya. En esencia, el primer examen es bombas, purito. Así que ahí pónganse pilas. Si no, bueno, hasta ahí sería lo que es bombas. Como les dije, aquí tenemos incluido el tema de los reservorios, que serían reservorios trabajando con bombas. Por eso me parece bastante útil. Gracias, Bernardo. Puedes dejar de compartir para continuar. Dije, Chévere. Entonces, pónganse pilas realmente. Yo creo que este es el bimestre más fácil para sacar una buena nota. Porque en los otros ya vamos a tener muchos temas variados. Entonces, yo les diría, pónganse pilas porque está bastante fácil este primer bimestre. No hay mucho a dónde irse para tomar el examen. Así que espero que estudien para el lunes. El examen voy a tratarlo de hacer súper rápido. Con ustedes quedamos en que sea en parejas. Sí. Sí. Ya, chévere. Entonces harán las parejas y cualquier duda que tengan me escriben nomás, por favor, para hacerle algo rápido. Ajá. Pregunta. Digamos, en tal caso que no nos ponga datos como el examen que nos tomó el anterior semestre, nosotros, por ejemplo, creo que eran los diámetros, no los caudales o algo así, no me acuerdo. Nosotros mismos nos considerábamos valores. Bueno, casi nunca van a tener que inventarse caudales, ¿no? Porque sí puede que tengan es que asumir algo para resolver el Creo que era ejercicio. diámetros, no me acuerdo. Los diámetros sí, los diámetros de vez en cuando les pido que ustedes los determinen con criterio, ¿no? Pues por eso les daba la opción de rápidamente simplemente asumir un F para ir tanteando rápido qué diámetro da un resultado coherente, ¿no? De esa forma nos ahorramos de estar yendo al diagrama de Moody y todo. Todo ese tipo de cosas sí podrían pasar. Vamos, voy a tratar de hacerles un examen que no sea muy largo, que sea concreto, para hacerlo, yo diría, un máximo de 1 hora y media. Ya lo que es teoría y práctica. ¿Sí? En cuanto al trabajo, sí me lo subieron ya, ¿no es cierto? No me dio chance de revisar.
Sí, perdón, Inge, no se le escuchó. En cuanto al trabajo, les decía, ya me lo tenían que entregar ustedes, ¿verdad? Sí, esta semana. Ya, chévere, entonces. Dije una pregunta, ¿el próximo trabajo está para el domingo? ¿Sí está bien la fecha? Es el domingo mismo que ¿Cuál trabajo? está puesto para el domingo, el del segundo bimestre, me parece. No, les puse para el martes 6 de octubre. Ya dije gracias. No se olviden de los comentarios dentro de los foros, que eso va a influenciar también en la nota de trabajos, ¿no? Y de las consultas que les he ido pidiendo. Y también lo mismo de los trabajos, hay que hacer un hincapié en los foros, o sea, un comentario. Entonces, vamos a continuar ahorita con lo que es la unidad 2, que se enfoca en la hidráulica aplicada a proyectos hidroeléctricos. Lo que les mencionaba al principio del semestre es una unidad un poco de todo lo que es centrales hidroeléctricas. Obviamente eso se veía en toda la materia de las centrales hidroeléctricas. Entonces algunos temas lamentablemente nos va a tocar revisarlo rápido, ¿sí? Especialmente lo que es optimización. Yo les decía, optimización se demoraba, me parece que alrededor de unas 6 o 8 clases centrales. Y ahorita lo vamos a tener que ver máximo en 1.5 tal vez. Por el tiempo, porque toda la unidad 2 la tenemos que ver, me parece que en 8 clases. ¿Sí? Entonces 1.5 o 2 máximo serán dedicados a optimización. Entonces ahí sí, tienen que ponerse pilas porque la optimización a ratos es un poquito compleja de entender. Entonces yo les voy a mandar un documento que revisen. En función de eso ya poder trabajar en lo que es optimización. Como les digo, lamentablemente, porque es un tema bastante interesante, la optimización se enfoca en encontrar el diámetro óptimo del conducto en función de la economía. Entonces es un tema bastante interesante. Entonces, dentro de este tema, vamos a empezar nosotros hablando acerca de lo que es la potencia hidroeléctrica. La potencia hidroeléctrica, en esencia, es, no diría una de las principales, sino la principal característica de una central de generación eléctrica. ¿Por qué? En función de la potencia, se hace el diseño total. ¿Sí? Y el resto se va ajustando. Pero en esencia, cuando ustedes hablan de una central hidroeléctrica, se va a construir una central de 1.500 megavatios como el Correcod. Entonces les decía, se recomendaba que no se haga de 1.500, sino solo se le haga de 800, 2 de 800. Entonces, como ven, en función de la potencia que va a tener como potencia nominal la central, nosotros generamos el diseño en sí. Obviamente, para esto de la potencia nosotros tenemos que partir de ciertos datos característicos importantes que obviamente, como vimos en bombas, tienen demasiada influencia lo que es la altura, en este caso le llamaremos altura neta porque ya no es altura de bombeo, y el caudal que va a ir por la turbina, ¿no? En esencia, las turbinas y las bombas son maquinaria hidráulica bastante similar. Trabajan de forma muy similar, trabajan simplemente al revés. Las bombas generan impulso para mover el agua, mientras que las turbinas absorben la energía del agua o utilizan, de hecho, la energía del agua para poder producir energía eléctrica, que en esencia primero se produce una energía mecánica, movimiento, y esa energía mecánica se le transmite mediante un acople a un generador de energía que tiene placas que lo que hacen es intercambiar electrones y de esa forma se genera la energía eléctrica. En esencia, eso es
el esquema básico de la generación eléctrica con turbinas. Entonces, como les decía, la potencia es la principal característica. Y nos dice que esta potencia viene dada en función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio aguas abajo de la central. ¿Qué significa esto? Ya vamos a ver un gráfico, pero en esencia, ustedes parten para determinar la potencia de una central de la diferencia de alturas. Obviamente llamamos a eso altura neta, entre el nivel de agua en la presa y el nivel de agua de la descarga, que es en la casa de máquinas. Y también, obviamente, como les dije antes, se incluye el caudal máximo turbinable, que es el máximo caudal que va a pasar por el sistema. ¿Está claro eso? Después nosotros tendremos que incluir la eficiencia, que en el caso de turbinas y generadores se los maneja como la eficiencia de la turbina, la eficiencia del generador y la eficiencia del acople entre turbina y generador. Entonces, como ven, es un concepto bastante similar al que tenemos nosotros en bombas, ¿sí? Y nosotros tenemos la ecuación que vemos acá. Bastante similar. La potencia de la central va a ser igual al peso específico por 9.81, lo mismo que teníamos en bombas. Si quieren pueden trabajar con 9.810 y tienen la potencia en vatios, o con 9.81 directamente y ya podríamos tener el resultado en kilovatios. ¿Por qué? Por la eficiencia o rendimiento de la turbina, en donde esta eficiencia o rendimiento bajo condiciones normales se encuentra entre el 85 y 94%, por la eficiencia o rendimiento del generador eléctrico, que se encuentra entre el 92 y 97%, y por la eficiencia o rendimiento del acople que se genera entre la turbina y el generador, ¿sí? O el alternador también que se tiene. En esencia, como ustedes nunca fueron a una central, ¿o sí? Creo que nadie más les llevaba. No, que ustedes no fueron. En esencia, si ustedes ven una central, lo que se tiene es la turbina, una especie de cilindro metálico grande, que es el acople, y después el generador que gira. Entonces en la turbina ingresa el agua y se produce la rotación, dependiendo del tipo de turbina que tengan. Las turbinas más comunes en centrales, aquí en el Ecuador, son las Francis, ¿sí? Y por otro lado, en otros lados se usa bastante también las Kaplan, que son otro tipo de turbina. Creo que si avanzamos a ver dentro de esto un poco, aunque sea cuál es el esquema de esas turbinas, ¿sí? Entonces hay varios tipos de turbina, pero las principales son las Francis, las Kaplan, y las otras se me fue el nombre ahorita de la mente, pero ya lo pienso y les digo. Entonces, entra el agua, genera el movimiento de la turbina, gira este componente que se conoce como el acoplamiento, y eso produce que gire nuestro generador. Entonces el generador gira y tiene unas placas estáticas, entonces el movimiento lo que genera es intercambio de electrones, y estos electrones son los que se llevan a los transformadores para ya generar el transporte del agua, de la energía, perdón. Y multiplicado esto por el caudal y por la altura neta. El caudal, el máximo turbinable, y la altura es la diferencia entre la captación y la salida del agua. Ya vamos a ver, aquí les he puesto salida del agua y por otro lado el eje de la turbina. Ya en la realidad va a ser la altura con el eje de la turbina, pero cuando ustedes están haciendo un predimensionamiento, están haciendo un estudio básico de una central hidroeléctrica, trabajan en función de la salida del agua, porque no saben a qué altura se va a colocar lo que es
la turbina. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí me siguen hasta ahí? Voy a dejar copiar un ratito, por favor. Ya. Y ahorita entonces cabe una pregunta. ¿Por qué creen que en esta ecuación de potencia las eficiencias van arriba y en la bomba las eficiencias van abajo? ¿Qué me dicen? Porque se pierde energía. ¿Pierde energía respecto a qué y en cuál caso? En el caso de las bombas necesitamos más energía porque hay como que no se consume toda la energía mecánica, ¿no es cierto? Y aquí en cambio perdería energía porque el movimiento mecánico se disipa en calor, aparte de electricidad. El movimiento mecánico se disipa en calor. Bueno, en los dos casos vamos a tener disipación de energía, ¿no es cierto? Y esa es una de las principales razones de utilizar la eficiencia. Entonces, bastante bien por ahí. Pero por otro lado, un poco más o menos diría la respuesta. Lo que hay que tener en cuenta es que en esencia, cuando ustedes determinan un sistema de bombeo, ustedes determinan la altura de bombeo necesaria para que el sistema funcione. Entonces, esa altura de bombeo va dividida para la eficiencia para maximizarle al momento que se genere la pérdida de eficiencia, porque esta altura de bombeo es la que yo necesito ya ahí. ¿Está claro? Entonces, lo que la bomba como potencia debería generar es mayor, porque la bomba tiene una pérdida de energía importante. Mientras que en una central hidroeléctrica, nosotros tenemos la altura disponible, esta es la altura disponible. Y no puede generarme más el sistema que esta altura disponible. Entonces, a esa altura disponible yo le tengo que aminorar por las eficiencias, porque la energía que produzca la turbina va a ser en función de un porcentaje de esta altura disponible por las pérdidas que se generan. ¿Sí me siguen con eso? ¿Sí o no? Porque a veces hay dudas acerca de estas ecuaciones. ¿Puedes repetir, Inge, por favor? En esencia, cuando hablamos de bombas, esta altura de bombeo de la bomba yo necesito. No puedo tener menos que eso. ¿Sí o no? Entonces, si yo necesito, la eficiencia de la bomba va abajo. ¿Por qué? Porque la bomba tiene que generar más altura de bombeo para que después de que ya se produzcan las pérdidas por eficiencia, yo tenga esta altura de bombeo de aquí. ¿Sí? Mientras que en una central hidroeléctrica, esta altura es la disponible que tenemos para aprovechar. Entonces, de esta altura no se puede subir más porque es lo que físicamente hay. Entonces, en estos casos, yo tengo que aminorarle por las pérdidas de energía que se generan, las pérdidas de eficiencia. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Ya. Bueno, ya me he pasado de las 5, son unos 5 minutos ahorita.
Listo, entonces podemos continuar. ¿Me siguen? Sí. Sí, y que una consultita antes de que acabemos. Ahorita estaba revisando, dice un trabajo del segundo parcial que hay que entregar para este sábado. ¿Qué trabajo sería? El segundo parcial, no, eso ya les dije, pues. ¿Dónde vieron trabajo el segundo parcial? En la unidad 2. ¿Pero No, en qué? la unidad que digo 3. En el EVA, Inge. En En el el EVA EVA. está para este sábado. Ah, no, de lo del EVA tengo, ya les voy a ampliar los de estos. Lo que les puse en el cronograma es lo que vale. Sí. Ya lo veo ahorita. Y otra pregunta, dice, cuando por ejemplo nos ponga trabajo y consultas, entonces las consultas que hagamos igual lo que está marcado en las diapositivas se suben en consultas o en trabajo. En las diapositivas yo les puse trabajo 1, 2, 3 y 4, Ah, ya. que el 4 es el final. Esos son los trabajos, Ya. ¿sí? Sí, el del segundo todavía no les he pasado, no, eso no se ve bien. Sí, el del primero que ya lo tenían que mandar, espero que lo hayan hecho bien. Y lo que es consultas, todo lo que yo les voy pidiendo, ¿no? Como el ejercicio que les dije, tienen que subirlo a consultas. Lo que hablábamos de los conversatorios, acerca de... Les mandé una consulta, no me acuerdo de qué. Pero esa también debe estar subida en las consultas de la unidad 1, ¿no es cierto? Ya. Inge, o sea, todas las consultas que nos han mandado van en unidad 1. A partir de las consultas que nos mandan desde ahorita irían en unidad 2. Exacto. Ajá. Y ahí nos vamos manejando de esa forma. ¿Sí? No vale la pena, ahí vamos conversando y vamos solventando cualquier duda que tengan. Listo, entonces, ¿está claro cómo es la ecuación de potencia en turbinas? ¿Sí? Casi que lo mismo que bomba, simplemente la eficiencia tiene un efecto debido, como les dije, a la altura de bombeo y la altura neta. De donde la altura neta, como les decía, es la cota media del embalse, ¿sí? La altura promedio que se espera tener en el embalse, hasta, tienen dos opciones. La una, cuando se hace predimensionamiento, es colocar el punto del río, porque en un predimensionamiento ustedes van a tener un perfil topográfico y me van a decir, ya, aquí pongo mi captación de agua y aquí pongo mi casa de máquinas. Entonces, ¿qué altura tengo? La altura neta. Entonces, obviamente van a decir, pongo la altura, la casa de máquinas en el nivel del río, como está aquí. Pero ya, cuando se va hilando un poco más fino y nosotros empezamos ya a hacer una prefactibilidad de la central, nosotros ya debemos ir definiendo dónde va la turbina. Y obviamente, la diferencia de alturas con la que nosotros contamos ya es la altura entre el nivel promedio del embalse y la turbina, porque hasta ahí es donde llega el agua y ejerce influencia sobre la turbina. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dicen? En este caso igual se manejaría la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos, ¿verdad? ¿Entre qué puntos? Entre, por ejemplo, la cota media del embalse y el inicio de la bomba. Turbina, ¿no? De la turbina. Ajá. Puedes utilizar la ecuación de Bernoulli, pero ¿para qué quisieras usarla? Para poder encontrar esta altura en tal caso que no nos dé. Es que, bueno, y yéndote a casos extremos donde si yo les digo que qué altura debería tener, si el caudal es X y la potencia de la turbina debería ser de tanto, sí podríamos hacer esa aplicación. Pero normalmente en centrales tú físicamente tienes la altura neta, ¿sí? Y también ya conoces el caudal máximo. ¿Por qué? Porque del río no te puedes robar todo el agua, entonces ahí tienes que respetar
el caudal ecológico y después tienen que definir si Senagua les permite llevarse toda el agua o solo un porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces tú ya vas a saber con qué caudal cuentas y con qué altura neta cuentas. Entonces ya yéndonos a la parte de ejercicios, yo sí les podría decir, como dices tú, tienen un caudal de 5 metros cúbicos por segundo y tienen una potencia que generar de, no sé, unos 10 megavatios. ¿Qué altura necesitarían para que se cumpla eso? Podría ser una opción. Entonces, en función de eso, sí, ya pueden generarlo, pero más va a ser ecuación de potencia que cualquier cosa. Simplemente tienen que considerar las pérdidas dentro de la altura neta y situaciones de ese tipo, porque la verdad no, Bernoulli lo pueden utilizar para cosas más específicas, como por ejemplo para ver presiones que se generan en el sistema, en el conducto a presión, cosas por el estilo. ¿Sí? Pero vale la pena el comentario, pueden hacerlo por ese lado también, pero normalmente nos enfocamos más en las ecuaciones de potencia. Pues sí está clara la diferencia entre la altura neta tomada desde el nivel de descarga en el río y desde el eje de la turbina. Sí. Ya, perfecto. Aquí en el Ecuador se maneja para rangos de las centrales hidroeléctricas estos conceptos. Una microcentral hidroeléctrica con una altura baja será mayor a 15 metros, una altura media entre 15 y 50 metros y una altura grande o alta mayor a 50 metros. Cuando hablamos de una mini central hidroeléctrica, esto va a una altura menor a 20 metros para baja, para media entre 20 y 100 metros y para alta mayor a 100 metros. ¿Sí? Entonces, como ven, en ciertos rangos se traslapan, eso va de la mano con los caudales que tenemos. Entonces, esta división que se genera entre las micro, mini y pequeñas centrales hidroeléctricas es un poco para entender la importancia como proyecto. Una microcentral hidroeléctrica normalmente se maneja para proyectos muy pequeños, poblaciones muy pequeñas, a veces inclusive para pequeñas haciendas. Una mini central hidroeléctrica ya puede ser para una población pequeña, una población un poquito tirando a mediana, y una pequeña central hidroeléctrica ya puede ser utilizada para poblaciones un poco más grandes. Entonces, miren, para una pequeña, la altura será menor a 25 en baja, en media de 25 a 130, y como alta, mayor a 130. Pero ya 130 metros de altura es considerable. ¿Sí? Y también, por otro lado, una clasificación para pequeños aprovechamientos hidroenergéticos nos dice, ya se le mete, si ven a picos centrales, pico es menos que micro, perdón, con potencias de entre medio kilovatio y 5 kilovatios. Es algo muy, muy bajito, y como dice, ¿para dónde? Para una finca o algo pequeño. En muchos casos en las fincas se instalan este tipo de sistemas porque son muy útiles. Tienen un río cerca, simplemente se pone una turbina pequeña. En esos casos ni siquiera con altura de bombeo, simplemente la turbina empieza a girar y se produce la energía hidroeléctrica. Por otro lado tenemos las microcentrales, ya que tienen potencia hasta 50 kilovatios, ya es un caserío, ya es una población pequeñita. Mini centrales hasta 500 kilovatios, ya es medio megavatio, ya es más o menos. Es una cabecera municipal, un municipio pequeño, un pueblo pequeño. Y ya pequeñas centrales normalmente entre 500 y 10,000 kilovatios, que esto ya son 10 megavatios. ¿Sí? Entonces, como punto comparativo, la central de San Francisco, ¿tienen claro cuántos megavatios maneja?
Una central icónica que es la que ocasionó que le manden sacando de bridge del país, para que después vuelva con contratos 10 veces más grandes. Está alrededor de 170 megavatios. Y la central de... ¿Cuál fue el nombre? La de San Francisco, y la otra es la de La Guayán. Está alrededor de 210 megavatios, solo para que tengan en cuenta. La central de La Guayán, que es una de las centrales más importantes en la parte central del país. No sé si me siguen, ¿no? Ya 10 megavatios es importante porque esas centrales son bastante fuertes. Y así nos vamos a la más grande que tenemos nosotros, la del Coca-Cola. El Coca-Cola maneja 1500 megavatios. Entonces, obviamente ya 1500 megavatios es algo bastante grande. Entonces, simplemente para que ustedes vean cómo se van dividiendo las centrales. Entonces, nosotros hablamos de potencia instalada como la potencia continua a plena carga de un generador. O sea, la potencia cuando estamos trabajando con el generador a máxima capacidad. Y en esencia, esta es la potencia de placa, la que viene instalada ya en cada máquina o dispositivo. Entonces, en esencia es lo máximo a lo que va a trabajar el sistema. Normalmente suele ser menor la potencia con la que trabajamos. Es lo que yo les decía. ¿Tienen idea? Y eso yo creo que les comenté. ¿A qué potencia se está trabajando en las centrales de Agoyán y San Francisco, que son las más icónicas? Alrededor del 50% de la potencia instalada. ¿Qué significa eso? Que las centrales no están siendo bien utilizadas, que estas centrales están trabajando a la mitad de su capacidad. Y eso a la mitad porque no pueden trabajar a menos. Entonces tengan en cuenta lo que sucede aquí en el país actualmente. Y nos dicen en algunos casos puede ser mayor a la instalada cuando el equipo tiene mucho uso. Entonces, obviamente en esos casos la eficiencia del sistema también baja, entonces hay que tener eso en consideración. Entonces no es algo bueno, esto no es algo recomendable. Por el mismo hecho que, como les pongo aquí, nos dice que para determinar la potencia instalada se trabaja con las eficiencias óptimas del fabricante, o sea, lo máximo que va a llegar el sistema bajo condiciones normales. Por otro lado, la potencia máxima generada es la potencia máxima que produce una central, o también habla de un grupo de centrales, porque a veces se trabaja como potencia generada de manera regional, ¿sí? Y nos dice que en función de eso es el valor máximo que se ha constatado de producción de la central en un periodo de tiempo. ¿Sí? No porque la potencia instalada sea de 1500 megavatios, esa es la potencia máxima generada. Ustedes van a ver lo que les decía. Me parece que todavía el Coca-Cola no produce máxima potencia, por ejemplo. Entonces el Coca-Cola estaba trabajando más o menos con 900 megavatios de los 1500 instalados. Entonces la potencia máxima generada en ese caso, si es que el 900 es el promedio, o el valor máximo, perdón, durante un periodo de tiempo, estos 900 se convierten en la potencia máxima generada. Entonces este rango puede cambiar dependiendo del uso que se le da a la central. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? Sí. Ya. No se olviden que esto se enfoca a potencias instantáneas que se han medido en un periodo de tiempo. El caudal equivalente es otro concepto interesante. El caudal equivalente simplemente es un caudal meramente teórico. Ojo, esto es importante. Es totalmente teórico, que se mantendría constante durante un periodo de tiempo cualquiera que nosotros obviamente estemos analizando. Y nos dice que este va a tener el mismo comportamiento que la sumatoria de todos los caudales reales variables turbinados durante el mismo periodo.
¿Qué les dice esto? En esencia, los caudales que ustedes van a tener en una central van a ser bien variables, va a ser algo más o menos así. Entonces, en esencia, el caudal equivalente es el caudal constante que produciría la misma cantidad de energía que todos estos caudales variables. ¿Sí está claro? Sí. Chévere. Entonces, el caudal equivalente se calcula como la sumatoria de todos estos caudales instantáneos por el tiempo en el que han sido medidas, ¿sí? Sobre el tiempo total y todo elevado a la un tercio. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen? Les dejo que Sí. copien la ecuación si quieren. ¿Perdón? El caudal equivalente. No te escuché bien. ¿El caudal equivalente qué? Podría volver a repetir la ecuación. Esto de aquí está. Caudal de cada instante al cubo por el delta del tiempo. O sea, el tiempo que tiene cada unidad de caudal sobre el tiempo total elevado al un tercio, o la raíz cúbica. Entonces, como les decía, ustedes van a tener para cada instante diferentes caudales. Entonces, esto sería el delta del tiempo y este sería el caudal I. El tiempo total sería todo esto total de acá. ¿Sí? Ahí estamos claro. ¿Y cómo miden esos caudales en cierto tiempo? En las centrales hidroeléctricas se tiene sensores para eso. Está monitoreado. En el Agoyán, que ya tiene 32 o 34 años, creo, de construcción, tienen sensores que se miden, me parece que son cada 5 segundos. O sea, cada 5 segundos se tiene el dato. Y eso va a una base de datos que va guardando toda esa información. Entonces ya se lo puede calcular mucho más fácilmente. Y lo mismo, por ejemplo, el San Francisco creo que lo mide cada 2 o 3 segundos. Entonces ahí los operadores tienen mucho más fácil el análisis, ¿no? Si es que hay un error, tienen un montón de información en la pantalla y ya saben que algún dato está fuera de lo normal. Entonces sí, en centrales hidroeléctricas hay un control bastante exhaustivo de esto. Inclusive cuentan con información en tiempo real de las estaciones hidrometeorológicas que están en el rango de la central, por ejemplo. Tienen información también cada 5 segundos de los caudales en los ríos, o de, ¿cómo se llama?, la cantidad de lluvia que se maneja. Entonces, obviamente son obras de mucha importancia y tienen un montón de cuidados en ese caso. ¿Sí está claro? Sí, perfecto. Digamos, entonces, una central eléctrica para un análisis de una central casi con el tiempo de retorno, no me equivoco. No te escuché bien la parte intermedia. ¿No? O sea, por decirlo, en hidrología se veía el tiempo de retorno cuando llega, o sea, los máximos y los mínimos, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso se veía durante todos los años pasados de ese río, cómo estuvo funcionando para la construcción de una central hidroeléctrica. Claro, obviamente para una central hidroeléctrica normalmente se pide por lo menos 20 a 25 años de información, especialmente para los caudales bajos, porque como dijimos, los caudales altos no nos generan tanta influencia porque, por último, una presa se empieza a llenar muy rápido y lo que se hace es abrir los aliviaderos y se va el agua. El problema es cuando tenemos poca agua y nosotros necesitamos agua para que produzca la central. Si es que nos quedamos sin agua, ahí sí se forzó. Entonces el análisis de caudales mínimos es importantísimo, porque siempre hay que respetar el caudal ecológico. Entonces,
Hay un ejemplo clarísimo de los multipropósitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, que se estaba quedando sin agua, era una presa, la principal abastecedora de agua, y esa presa también era una central hidroeléctrica, o abastecía, más bien dicho, una central hidroeléctrica. Entonces, se puede volver muy peligroso cuando hay sequías prolongadas, porque si baja demasiado el nivel de agua, y es un multipropósito que abastece agua potable, riego, central hidroeléctrica, nos tocará definir a qué le damos prioridad. Entonces, sí es importantísimo el análisis de lo que es caudales máximos y caudales mínimos. Por eso, normalmente, preferible 35 años de información. Normalmente entre 20 y 25 es lo mínimo aceptable. Y en casos muy críticos, hasta 15 años de información previa se necesita. ¿Está claro? Chévere. Aquí les he puesto la curva de duración general, ¿no es cierto? La curva de duración general ustedes ya la conocen, la han manejado. Simplemente nos indica con porcentajes cuáles son los caudales que sobrepasan ese porcentaje. ¿Todos recuerdan esta curva? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice José Antonio Visual? ¿Recuerdan esta curva? Era hidrología. Indica el porcentaje de tiempo durante el cual el caudal ha sido igualado. Igualado o sobrepasado, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Eso es importante. En esencia, si ustedes van al 100%, significa que este caudal de más o menos 5 siempre se va a sobrepasar. Entonces, un rango típico que se utiliza bastante en centrales hidroeléctricas es el Q90 o el Q95. Estos son caudales que siempre se asume que se los va a pasar. Sabemos que es el 90 o el 95% del tiempo, pero ya en cuestiones prácticas asumimos que estos caudales se mantienen constantes y nos sirven para definir la energía firme. ¿Qué significa energía firme? Es la energía que siempre va a estar generándose en la central. Entonces es interesante ese dato. Y por otro lado, ustedes se van al caudal del 5%. Es un caudal que solo se sobrepasa el 5% de las veces. ¿Qué significa eso? Que es un caudal que ya no se produce de manera fácil en el río. Y si ustedes van al caudal del 2%, del 1%, vemos que la diferencia es dramática, ¿no es cierto? Miren, el del 5% alrededor de, yo le diría 68 metros cúbicos por segundo, pero el del 2% estaría alrededor de 105. Entonces es una diferencia abismal. Eso es por la estadística hidrológica que se aplica en estos casos. Pero en esencia, si ustedes analizan los caudales que han sido turbinados por la central a lo largo del tiempo, el caudal equivalente va a ser un caudal que nosotros le vamos a considerar como constante, ¿sí? No necesariamente es el caudal del 50%. Eso es lo que quiero que vean aquí. Es un caudal que de manera constante nos va a generar la misma cantidad de energía que nos han generado los caudales a lo largo del periodo de tiempo determinado. ¿Está claro eso? Pues no se olviden, la curva de duración general era un dato que lo vieron en hidrología. Y aquí sí representa un uso bastante importante, especialmente para definir, como les decía, caudales máximos y caudales mínimos.
¿Sí me siguen con esto? Sí. Acá tenemos entonces, bueno, lo que es ya la generación de energía. Simplemente nosotros denominamos como energía hidráulica, hídrica o hidroenergía, a la que se obtiene del aprovechamiento de la energía cinética y potencial de las corrientes de agua. O sea, la energía que se genera debido a la velocidad del agua y a la diferencia de alturas que tenemos en la corriente de agua. ¿Sí? Se considera que el impacto ambiental que tiene la hidroenergía o la energía hidroeléctrica es mínimo, ¿sí? Y usa la fuerza hídrica sin represarla. Más bien dicho, cuando usa la fuerza del agua sin represarla. Ahí nosotros hablamos de que es un impacto mínimo. Antes, hace varios años, yo les digo, unos 10 o 15 años, se decía que la energía hidroeléctrica no generaba impacto ambiental. Pero después, como deben ver en la materia de impacto, ¿ustedes tienen impacto en sexto o en séptimo? ¿Perdón? Ni idea. Ya le veo en ay, Pero todavía no la tienen, entonces. no. Entonces ahí van a ver un poco más de los impactos que se generan, pero después se fue descubriendo que hay impactos importantes, como por ejemplo, Inge, esa materia es en noveno. en noveno cogí impacto. Ajá, ajá. Ahorita la Bueno, revisé en la mañana. sí, antes era en séptimo esa materia, pero bueno. Es una materia interesante porque van a ver lo que sucede con los proyectos ingenieriles, pero es bien interesante como antes se asumía que las hidroeléctricas eran energía 100% libre de generar impactos ambientales, pero después se vio que hay impactos como, por ejemplo, un cambio en la flora y fauna. ¿A qué se refiere eso? A que empiezan a aparecer animales que no habían en esa zona, se empiezan a generar nuevas especies también de plantas que no habían en esa zona. ¿Por qué? Porque se incrementa de manera dramática el contenido de humedad del suelo. Entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer sapos, empiezan a aparecer lagartijas, culebras, que antes no había. Y por otro lado, las plantas acuáticas empiezan a generarse, y las plantas de climas secos que si estaban ahí pues, se pueden echar a perder, etcétera, etcétera. Entonces es bastante interesante el cambio que se genera. Entonces eso ya genera un impacto negativo. Y por otro lado, también hay problemas sociales que se generan. Les pongo dos ejemplos bien interesantes. El uno es la gran presa de Asuán en Egipto. Es una presa que en su época fue una de las más altas del mundo. Todavía sigue siendo importante. En realidad es la presa más importante de todo Egipto. Abastece a la mayoría de Egipto de electricidad. Cuando se llenó el embalse de esta presa, se destruyeron, podríamos llamarlo así, aproximadamente 1200 templos históricos egipcios, para que lo tengan en cuenta. Entonces, obviamente, la principal fuente de agua en Egipto es el río Nilo, y es un río caudaloso, es un río con bastante potencial hídrico, como no sé si a ustedes, pero también ese río tiene, creo que 52 aprovechamientos hidroeléctricos. Entonces, se hizo esta presa de Asuán y esta central de Asuán para asegurar el abastecimiento hidroenergético. Imagínense el costo social de destruir 1000 templos, ¿no? Más de 1000 templos. Entonces, realmente se vuelve un efecto importante. Y en otro caso, en el caso de la presa de las Tres Gargantas, otros le llaman de las Tres Hermanas, que es la presa más grande del mundo, queda en China, en la parte central de esta presa
solo para darles un ejemplo, en la corona, la parte alta de la presa, tiene una longitud de aproximadamente 2.3 kilómetros, solo para que se hagan una idea de lo gigante que es. Esta presa es la más alta, la más grande, la que más potencia genera del mundo. Y para generar el embalse de esta presa, se tuvieron que mover a 2 millones de personas de sus locaciones. O sea, se destruyeron las ciudades o pueblos donde vivían 2 millones de personas. Y como costo social, obviamente se las tuvo que reubicar en zonas diferentes. Simplemente para que ustedes tengan un poco de idea de casos reales que han pasado y de los costos sociales o impactos ambientales que genera. Entonces tengan eso en cuenta. Si se tuvo que inundar poblaciones, eso también genera contaminación del agua, genera daño de todos los cultivos que se manejaban ahí, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Listo, entonces, bueno, en esencia la energía simplemente se la toma como la sumatoria de todas las potencias instantáneas, ¿sí? Sumatoria de potencias instantáneas, eso en esencia va enfocada a instantes que se manejan en la central, entonces por eso esta forma de medir energía se puede dar en una central. Y por otro lado, la multiplicación de una potencia promedio por el tiempo que estamos generando el análisis. Entonces, simplemente estos datos ustedes ya lo manejaban, ¿no es cierto? Energía es igual a potencia por tiempo, pero vale la pena que vean que en algunos casos es la potencia instantánea que se genera en la central, o sea, la suma de todas las potencias de cada instante. Bueno, este gráfico los puse aquí. Realmente ya para nuestro caso no va a ser tan útil, pero por ejemplo, miren, esa es la composición mundial de consumo de energía en el 2009, donde nos dice que el sector transporte consume el 27%, las industrias un valor un poquito más alto, el 28%, las residencias el 25% casi, y de ahí vienen otros con el 12% y el uso no energético, que sería un uso, podríamos llamarle un uso atípico dentro de lo que es consumo de energía. Pero ven que las residencias, el transporte y la industria son lo que más comen energía. Y si ustedes ven, la industria está tratando de ser eficiente. En la industria se está, inclusive en muchos países, motivando a que tengan sus propias fuentes de energía. ¿Qué significa? Que en algunos casos hay industrias que instalan sus propias torres de energía eólica o instalan sus propias pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿sí? De tal forma que ya dejan de depender de los generadores de energía estatales. Esto es interesantísimo. En algunos países es muy fuerte. Inclusive en países donde la energía no está centralizada al gobierno, existe un esquema bastante interesante en donde hay una oferta y demanda de energía. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas privadas pueden generar sus centrales hidroeléctricas o sus centrales eólicas o sus plantas de carbón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente con las restricciones necesarias. Si es una planta de carbón, tiene muchas restricciones, pero si es energía eólica, es mucho más fácil de utilizar, mucho más fácil de vender. Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas que tienen plantas empiezan a ofertar su energía. Entonces, si es que hay mucha oferta, el precio baja. Si es que hay poca oferta y la demanda sube, el precio sube. Entonces, se genera una ley de mercado en lo que es consumo eléctrico. Y en algunos países, como en Australia, les ha dado un resultado bastante interesante porque la energía depende de la época, la energía depende de cuántas empresas se meten a proveer energía y a generar sus plantas. Entonces es un caso bastante interesante. Pero en el transporte, por ejemplo, se está generando un impulso bastante fuerte de lo que es menos consumo de energía.
No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hace algunos años, bueno, digamos hace bastantes años, no sé, 30, 40 años, era típico tener un carro con un motor 4000, motor 5000. Ustedes ven un Prado antiguo, el Prado era motor 3400, había la versión 4000, la versión 4500, un Jeep también, 4000, 4500, 4700, una Ford igual. Hace 10, 15 años bajó totalmente esa tendencia y ya se manejaban motores de hasta 3000, 3500 centímetros cúbicos. El único vehículo que despuntó en ese caso era la Ford F-150, que manejaba motores de 5000 o 5200, pero en general bajaron totalmente. Y si ustedes se ponen a analizar ahorita, ¿qué sucede? Los motores son mucho más eficientes y ustedes ven carros ya grandes con motores 2000, están sacando motores 1600. Imagínense, antes de eso era impensable. Ustedes se van a la Toyota, el nuevo Toyota RAV viene motor básico 2000 y con un alto caballaje, que ya es una eficiencia también desarrollada en el motor, genera un resultado bastante bueno. El Toyota Rush que están sacando ahorita es motor 1500. Entonces, tengan en cuenta cómo ha bajado dramáticamente lo que es las capacidades de los motores. ¿Por qué? Porque los gobiernos están exigiendo que se genere menos consumo de energía. Y el sector transporte, como ven, es de lo que más genera en cuanto a consumo. Entonces, por eso también hubo el crecimiento de autos híbridos y ahorita autos eléctricos, que todavía no están pegando, pero se espera que en algunos años ya tengan un buen porcentaje del mercado, tal cual como pasó con Tesla, ¿no? Ustedes ven, los vehículos Tesla tuvieron un crecimiento dramático, ¿sí? Son vehículos que tienen una autonomía salvaje y ahora ya se les presentaron varios competidores, muchos chinos que le están generando una competencia en cuanto a precios. Pero es un mercado bastante interesante porque de esa forma se va a volver el mundo un poco independiente de lo que es el consumo de petróleo. Y por otro lado, en el lado residencial, en muchos países ya se tienen restricciones para lo que es energía. Y si ustedes van aquí a Quito, nosotros ya estamos generando un poco de restricciones. No sé si han escuchado, pero para los edificios de gran altura, antes el límite de altura en Quito era de 13 pisos, ahora ya está, inclusive se puede, y hay un proyecto que va a llegar a los 40 pisos. No sé si se dé por la situación económica, pero el de 32 pisos ya está generándose. Entonces, todos los límites de altura que antes teníamos han sido vencidos. Y dentro de la propuesta del municipio de Quito para permitir estas construcciones en altura, se ha incluido la famosa matriz de ecoeficiencia. No sé si han escuchado, pero es una matriz en donde para ustedes poder construir un edificio en altura tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y entre esos requisitos se limita el consumo de agua del edificio, se limita la descarga de agua hacia el sistema de alcantarillado y se limita el consumo de electricidad. Entonces, ya nos estamos yendo hacia las restricciones en consumo eléctrico. Entonces, sería de esperarse que de aquí a algunos años el consumo per cápita de electricidad baje dramáticamente, porque es lo que están buscando los gobiernos, ¿sí? O por otro lado, construir energías renovables. Recién veía la noticia de que aquí se está buscando inversión extranjera para construir plantas de energías renovables, especialmente eólicas. Habría que ver qué tal resulta, porque como les digo, tenemos ya la infraestructura para energía hidroeléctrica, no está utilizándose al 100%, entonces para mi gusto sería una mala idea, al menos de que haya alguna empresa que quiera invertir el total del capital, pero habría que ver qué es lo que sucede. Entonces eso simplemente para que ustedes tengan un poco de idea de la importancia de lo que es el consumo eléctrico a nivel mundial y de ese consumo eléctrico, qué porcentaje va a energías renovables. Más o menos el 10%, ¿sí? Es lo que les decía. ¿Es interesante invertir en energía renovable? Sí, perfecto, es totalmente necesario. Pero la situación es que tiene que ir de la mano con la reducción del consumo de petróleo y de carbón.
Y bueno, también el gas natural. Entonces, ya en la mayoría de países hay políticas públicas para reducir este consumo de energía y también para reducir el consumo de petróleo, gas natural y carbón. Uno de los requisitos para cumplir el Pacto de París que se generó era reducir todo este tipo de energías. Y ustedes ven, hay países que ya se están enfocando a eso. Hay países que ya no piensan utilizar energía de carbón, al menos, ¿sí? Y eso es peligroso también para nosotros porque somos un país que vive de la producción petrolera. Entonces, si algún rato colapsa la producción petrolera, seríamos bastante afectados. A eso se enfocaba el famoso cambio de la matriz productiva del que se hablaba en Ecuador hace algunos años, que resultó en un fracaso monumental, pero por lo menos estaba ahí el plan. ¿Alguien algún comentario de esto? Por ejemplo, en Suecia generan energía, pero con basura y de hecho compran la basura. Sí, es un tipo de energía, no la llamaría renovable, pero es una energía buena porque en esencia en vez de botar la basura a un botadero, que ese botadero va a producir metano principalmente, y el metano es más dañino que el CO2, entonces se la quema y se produce energía. Entonces es un dato bastante interesante. Son sistemas que ya se están dando en otros países, entonces habría que ver cómo se desarrolla el Ecuador en cuanto a energía, teniendo en cuenta que tenemos grandes productores de energía hidroeléctrica. Tenemos un montón de centrales, algunas todavía no se acaban, están con problemas, pero si ya se ponen a funcionar, vamos a dejar de depender mucho del petróleo. Y un dato interesante ahí es, por ejemplo, que aquí no se lo toma mucho en cuenta, pero si ustedes compran un carro eléctrico y ese carro eléctrico lo cargan con energía, producto de lo que es la quema de carbón, por ejemplo, van a tener energía, realmente no va a ser energía renovable, no va a ser una reducción de energía. Entonces ahí se genera un enfoque de lo que se llama la cadena de suministro. Y nos damos cuenta de que simplemente no es bueno comprar un carro eléctrico, sino asegurarnos que la energía que va a abastecer ese carro sea de una fuente renovable. Y por otro lado también, la energía nuclear es un tema un poquito controversial porque mucha gente está totalmente en contra, otros están totalmente a favor. Hemos tenido casos bastante dramáticos de energía nuclear, pero en esencia, si la energía nuclear es bien manejada, puede ser mucho menos contaminante que el resto de energías como el petróleo, el gas natural y el carbón. Claro, ¿cuál es el problema? Que necesitamos tener un sistema de control bastante exhaustivo de lo que es los desechos de esta energía. Y obviamente las medidas de cuidado tienen que ser muy, 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 muy importantes o muy bien desarrolladas, podríamos decir. Por ejemplo, se habla de que el problema que se generó en Fukushima no hubiera podido darse en una central nueva, porque esa, la de Fukushima, era una central con más de 40 años de existencia. Entonces, en las centrales nuevas existe un sistema de enfriamiento en donde hay un gran tanque lleno de agua encima de los reactores nucleares. Entonces, si alguno empieza a tener problema, se empieza a inyectar agua a presión para controlar la temperatura, que es algo que no sucedió en Fukushima. Y la otra situación es que en Fukushima el problema principal fue que existen motores a diésel que lo que hacían era generar un sistema de bombeo para enfriar la central. Y como fue parte de un terremoto, esos motores a diésel colapsaron y dejaron de funcionar. Entonces, eso fue una serie de problemas y de errores que se generaron de tal forma que se produjo el problema de Fukushima. Pero la gente que está a favor de las centrales nucleares nos dicen que con la tecnología actual esos problemas no se van a generar. Entonces, claro, son temas muy controversiales, pero están ahí. Y Japón dejó de usar energía nuclear cuando se presentó el problema de Fukushima, pero después de un par de años se dieron cuenta de que Japón no puede funcionar sin energía nuclear, entonces empezaron a utilizar nuevamente todas sus centrales nucleares.
con nuevas consideraciones y nuevos cuidados, pero ya las utilizo sin problema. ¿Sí me siguen hasta ahí todos? Sí, Inge. Chévere. Ya dejémosle ir. Bueno, sí, ha sido, perdón, ya me iba a embalar. Entonces, bueno, quedemos hasta ahí. No se olviden, el lunes tenemos el examen. Yo les comunico cualquier cosa. Tengo que hacer números de cómo estamos yendo con la materia, porque les dije, me preocupa un poquito que ustedes tienen una semana menos de clases y el resto, nos han dicho, y aparte se les incrementó el programa microcurricular bastante. Entonces voy a hacer números para ver cómo estamos, pero en esencia creo que no habría problema con que el examen se tome la mayoría del tiempo. Entonces, veamos para el lunes del examen, no se olviden de eso. ¿Y hay alguna duda? Inge, Inge, no no. sé, en cuanto al examen, disculpe, ¿cuántos ejercicios más o menos serían? Voy a tratar de hacerlo uno solo. Ya. Y la Inge, teoría tanto serán preguntas de opción múltiple. Me parece que todas, tal vez les ponga un par de reflexión. Lo que sí en la teoría van a tener poco tiempo, así que estén preparados. Y normalmente no les permito regresar, aunque bueno, para evitar que si a alguno se le dañe el internet o algo, creo que sí les voy a permitir regresar. Muchas gracias, Inge. ¿Alguna otra donación? ¿Alguien más? Entonces, si no hay más dudas, alguien que haya faltado en la lista. ¿Nadie? Bueno, Creo que no. listo, entonces podemos quedar ahí. Una buena semana. Gracias. Gracias, dije hasta Gracias. luego.